Bienvenidos a esta mesa, segunda mesa virtual de, de ISER, Instituto Superior de Estudios Religiosos, que eh, tienen por objeto tratar problemas actuales tanto desde la mirada de los religiosos como desde la mirada de científicos y profesionales. En el caso de hoy vamos a tener la presentación de una mesa de especialistas en cuestiones de salud psíquica, un médico eh, psiquiatra y dos psicólogos. Eh, el tema que nos convoca es el de la angustia, cómo, eh, cómo tratar la angustia, eh, cómo controlarla, sobre todo en momentos como los actuales, en que tanto la pandemia como concretamente en todos los países, pero en el nuestro muy fuertemente, los problemas de inseguridad laboral, de inseguridad por el futuro, la situación de los jóvenes, la falta de presencialidad en las escuelas y el encierro de los jóvenes que ha generado muchos problemas psíquicos. Todos estos temas nos convocan a pensarlos con una mirada superadora, una mirada humanista, una mirada religiosa inclusivista, es decir, con un sentido de colaboración y de inclusión de las mejores ideas que podamos aportar. Voy a presentar a nuestros tres invitados, los voy a presentar ahora y luego cada uno va a ir tomando la palabra en este orden. En primer lugar, tenemos al doctor Nicolás Alonso, que él es médico psiquiatra, egresado de la UBA y es un psiquiatra de interconsulta y enlace del Hospital Ramos Mejía, un hospital en la ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, muy importante. Es secretario de docencia e investigación también de ese mismo Hospital Ramos Mejía. Es psiquiatra de urgencias del Hospital de Clínicas José de San Martín y miembro de la revista Atlas. En segundo lugar, tenemos a Susana Novominsky, que es docente y directora de escuelas, estudiante de psicología en la Universidad Bar Ilan en Israel y recibida de psicóloga en la UBA. Es psicóloga clínica y forense. Ella ha publicado una serie de escritos, de reflexiones y dos libros. La religión entró a mi familia y Los nietos de la religión. En tercer lugar, tenemos a Sandra Vives, que es licenciada en psicología por UBA, es profesora de psicología por UBA y es psicóloga en el Centro de Salud Mental Municipal de La Matanza, es psicóloga en escuelas de educación especial en la ciudad de Buenos Aires, profesora en el profesorado de educación primaria de las escuelas normales superiores de la ciudad de Buenos Aires y del Instituto de Formación Técnica Superior también de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en jornadas, es autora de diversas ponencias y ya también nos acompañó en oportunidad de otra mesa el año pasado. Eh, por lo tanto, me parece que con estos tres especialistas vamos a tener una mirada muy importante desde el punto de vista, diríamos, científico y profesional de asistencia. Para abrir este acto, le voy a dar la palabra a nuestra presidente, la rabina Graciela Grimberg, que siempre hace las aperturas y los cierres, generalmente los cierres con una reflexión, una oración que todos podamos compartir, porque esa es la idea. Este es un grupo cuya preocupación principal es el intercambio religioso, de estudios religiosos, pero naturalmente siempre nos guiamos también en otras cosas por los especialistas convocados, como en el caso de hoy. Eh, para introducir a estos especialistas en nuestra propia
tradición de ISER, entonces la Rabina Grinberg va a ser el comienzo y el cierre. Gracias por la presencia de todos ustedes, y a los que van ingresando les voy dando el ingreso. Les pido que mantengan el micrófono apagado y que si quieren hacer alguna observación mientras están hablando los invitados, lo hagan por chat y yo se las contesto, o le transmito al invitado lo que sea. Muchas gracias. Gracias, Celina. Bienvenidos a todos. Y bueno, Claudia Erco dijo, es la primera vez que me acerco, así que una bienvenida especial. Sé que Lilian también es la primera vez y algún otro. Así que, bueno, es una manera también de conocer al ISER a través de estas actividades que hacemos nosotros online, ya que, bueno, dadas las circunstancias, no podemos hacerla de otra manera. Y lo bueno que tiene esto que nos vemos cara a cara y entonces nos conocemos un poquitito más. Hace ya más de 1 año y medio que nuestras vidas cambiaron y que tratamos de adaptarnos a esta nueva situación que nos toca vivir. Algo que sabemos que no es nada fácil para cada uno de nosotros. Hemos pasado por momentos de angustia y también por momentos de alegría, por momentos en los cuales no veíamos una salida y momentos en los cuales el sol veíamos que estaba ahí y estábamos a punto de tomarlo. Por eso la idea de esta tarde, de este encuentro, es poder ver qué hacemos con estas crisis, qué hacemos con esta situación que nos toca vivir y cómo podemos afrontarla. Y por eso, como dijo Celina, 3 exponentes, 3 realmente personas que saben del tema, van a tratar de acompañarnos y de hacer alguna reflexión para que hoy nos llevemos algo de esta situación que no es nada linda. La verdad que siento que tener la posibilidad de que otras personas que saben del tema nos ayuden a reflexionar me parece algo maravilloso. Así que, como sé que no vinieron a escucharme, sino que vinieron a escuchar a nuestros expositores, es que te voy a dar la palabra a vos en este momento, a Nicolás Alonso, para que comiences. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes. Quería tener una pequeña presentación, a ver si le puedo compartir. Creo que Celina me tenés que autorizar para compartir la pantalla. Bueno, mientras hacemos eso, a ver si se puede. Está compartida, bueno. Está compartida. Perfecto. Bárbaro. A ver. Mi idea es charlar con ustedes un poquito sobre algo que escuchamos bastante a diario y que bien decía en la introducción. Parece que hay un micrófono. Por favor, les pido que apaguen el micrófono los que lo tienen encendido. Gracias. Bueno, charlar un poquito sobre este término que es tan común, ¿no?, en nuestros días y ya desde hace bastante tiempo. Capaz podemos después charlar sobre los motivos que van generando estas condiciones, pero todos hemos escuchado, todos sabemos acerca de la ansiedad, ¿no? La vida en la ciudad, la vida hiperconectada, esta cuestión de los tiempos, cómo nos ha cambiado la pandemia. También acerca de las preocupaciones y los peligros. Entonces yo un poco les quería transmitir qué es lo que piensa en general la psiquiatría acerca de la ansiedad, que puede llegar a ser y es de hecho la contracara de la angustia. La contracara más psíquica, podríamos decir de alguna forma, y ahora lo vamos a charlar. Y un poco con esta... Es una presentación que yo se la suelo dar a médicos de otras especialidades, pero me parecía bastante pertinente para que tengamos un poco el panorama y que básicamente podamos definir a ver cuándo esto es un problema y cuándo no. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos un poquito, en principio, si es algo normal o no la ansiedad, qué es la función que cumple, cuándo es un problema, que los médicos solemos decir patológico, o que es un trastorno, palabra que usa bastante la psiquiatría y no resulta muy feliz.
y vamos a ver algunas de las formas en que se puede presentar esta cuestión de la ansiedad y la angustia. Bueno, en principio vamos a ver qué es. Lo primero que tenemos que saber es que es un componente que es normal y habitual de la vida psíquica de todos nosotros. Y es una emoción que acompaña la incertidumbre. Está muy relacionada con el futuro, con el porvenir. Y justamente nos trae como una cuestión protectora, una alerta, ahí está el cartel de alerta, acerca del desenlace de una situación que puede tener un final con consecuencias negativas, o sea, un peligro. Y tiene una función adaptativa, ¿no? Y esto es como, vamos a trasladarnos de alguna forma filogenéticamente, como se dice, es una emoción que surgió desde el hombre y la mujer de las cavernas. De una forma, imagínense qué pasaba si aparecía, no sé, un tigre al lado, fue el hombre y las mujeres fueron desarrollando como una emoción que nos dé una sensación de alerta y que básicamente tiene una situación protectora. De hecho, cualquiera de nosotros, si en este momento, no sé, se rompe un vidrio de la ventana o hay un ruido o algo, todos nos vamos a alertar y nos vamos a quedar así como con ansiedad, nos va a surgir la ansiedad. Pero una ansiedad que en principio tiene una función y es protectora. ¿Qué es esta? Alertarnos de algún peligro que está por venir. Fíjense, y esto es lo que pasa biológicamente de alguna forma. Si lo analizamos un poco más específicamente, acá hay un grafiquito en el cual muestra cómo un estímulo va a entrar por las vías sensoriales, o ya sea por la vista, por el oído, hasta por el olfato, si uno huele, no sé, olor a gas. Y a través de distintos circuitos neuronales, cerebrales, va a llegar hasta un lugar que se conoce como la amígdala. Esto no importa en sí. Lo importante es que esta amígdala es la que tiene como si fuese la alarma, ¿no? Yo a los pacientes siempre les pongo el ejemplo, que acá les puse con el humo y el fuego, que la amígdala y la ansiedad en sí funcionan muchas veces como si fuesen esos detectores de humo, vieron que hay en los hoteles o en algunos salones, en los cuales ese humito lentamente sube hasta que llega a la alarma, y la alarma empieza a pi, y eso es lo que hace un poco nuestro cerebro, ¿va? Particularmente esta zona que le llaman la amígdala. Y entonces, ¿qué surge? La sensación, ¿y cuál es la emoción que surge ahí? El miedo. Tenemos miedo. Y ahí es donde parte un poco la ansiedad. Ahora bien, esta situación es la de, y esto cuando yo me refería como que es lo que se fue constituyendo filogenéticamente, era un poco cómo vamos a reaccionar las personas ante el peligro, ¿no? Y de hecho lo que está estudiado es que cuando uno percibe una amenaza, primero tiene que distinguir tal cosa. ¿Es una amenaza? No sé, imaginémonos un tigre, básicamente. Y si uno ve que hay un tigre, pero no sé, está en una jaula, bueno, no, es un estímulo neutral, entonces diferencia, esto no es una amenaza. Pero después, al transformarse en una amenaza, uno como que internamente evalúa, dice, bueno, a ver, ¿yo tengo recursos para enfrentar a esta amenaza? Sí, si tengo recursos, se nos plantea la lucha o el desafío, ¿no? Esto tampoco es que sea tan siempre como concreto, real, hay amenazas que son como más simbólicas de alguna forma, ¿no? Pero ante un problema, un desafío, un examen, uno tiene los recursos. Sí, bueno, va a lucha y desafía. Y si no, surgen estas otras respuestas. Cuando interiormente evaluamos que no tenemos los recursos, hay como estas situaciones se pueden suceder, como la evitación. Si uno sabe que hay un problema, bueno, si lo evito, no me acerco al problema, es un recurso, digamos, es una vía de solución, efectiva o no. Y después está el escape. Es la tendencia que uno ve un peligro y puede salir corriendo. La inhibición, que es como quedarse más apagado, casi como tieso, como duro, y el colapso, que ya es como estar totalmente sobrepasado. Esta es un poco la idea que se nos arma instintivamente frente a las situaciones de peligro. Bien. Ahora,
¿qué es lo que sucede? Ya vimos que el problema central, o lo que sucede centralmente, y la emoción de este conjunto de cosas que le llamamos la ansiedad, es el miedo. Pero cuando esta situación se torna exageradamente intensa y se sostiene en el tiempo, ya no nos sirve más para adaptarnos a la situación de peligro. Y se vuelve patológica cuando estos estímulos que en principio eran amenazantes, ya no lo son, pero la persona los sigue percibiendo como tales, ¿no? Entonces, a muchas personas les puede pasar que el peligro lo empiezan a ver en todos lados. Entonces se sienten como en esta situación amenazante todo el tiempo. Ahora bien, esta situación, y cuando charlaban con la situación de la pandemia, es un poco similar, ¿no? Porque uno puede estar preparado para hacer un aislamiento durante un tiempo corto o enfrentarse a una situación como la del virus y aislarse y evitarlo durante un tiempo, pero cuando ya la situación es sostenida, está empezando a pasar que muchas personas han desarrollado síntomas de ansiedad. Y ahora lo que les propongo es que veamos y desmenucemos, que haya que como que saberlos, cuáles son estos síntomas, cuáles son estas cosas que aparecen con la ansiedad. Haces un hermoso cumpleaños con tu familia. Lo que vamos a ver es que... Todos los que te quieren, aunque estemos lejos. Bueno, soy Anita grande. Disculpen, por favor, alguien tiene el micrófono encendido, hay una interferencia. Gracias, perdón por la interrupción. No, por favor. Bueno, entonces, a ver, para que lo podamos distinguir, no significa que uno después se sugestione y decide, me va a pasar todo esto si estoy ansioso. No, la verdad es que hay como muchos niveles y muchas situaciones, muchas cosas en la salud mental no es que son blanco o negro. ¿Tengo ansiedad o no tengo ansiedad? ¿Tengo un problema o no tengo un problema? Sino como que hay una escala de grises, es un degradé de alguna forma. Uno puede tener, como veíamos, en algunas situaciones o en un grado leve. Y esto lo digo como advertencia, digo para que no se asusten y decir, uy, me va a pasar todo esto. Pero bueno, a todos nos ha pasado de una vez. Y esto es un poco cómo el cuerpo también lo expresa, ¿no? Porque si decíamos que esta era la parte más psíquica, la ansiedad de la angustia, bueno, también hay mucho correlato en el cuerpo. Porque esta como dualidad, este cuerpo-mente que se sostiene, no es tan así en el fondo, ¿no? O hay una interrelación mucho más directa. La medicina a veces lo divide como por especialidades, también por órganos, por cuerpo, y queda la salud mental o lo psíquico como aislado. Pero bueno, tiene mucha interrelación. ¿Y a qué voy? A que todo nos ha pasado una situación de nerviosismo, de sentir transpiración, o que se nos seca la boca, o como una sensación de mareo o vértigo. La sensación también de la tensión muscular, poder tener dolores de cabeza, temblores, la sensación de nudo en la garganta. Esta sensación que muchas veces hay personas que vienen y dicen, no, tengo un dolor acá, y van y le hacen un chequeo médico, el cardiólogo, que está bien, pero siguen con el dolor. Y en el fondo es la angustia. Vieron que el angor, el término, viene de dolor, ¿no? Entonces, angustia también se relaciona con esta sensación de nudo del pecho como de un dolor. Muchas veces la sensación de ansiedad está relacionada con palpitaciones, la taquicardia, y que decíamos, el dolor precordial. Acá hay que poner una advertencia, que lo vamos a ver, pero muchas veces si uno tiene un dolor precordial, primero lo que hay que hacer es consultar que le hagan un electrocardiograma, o vean que no tengan ningún problema coronario, cardíaco, ¿no? Pero también la ansiedad cursa con la sensación de dolor en el pecho. Muchas veces también puede pasar la sensación como de falta de aire, que se llama disnea, ¿no? Que todos lo hemos aprendido en esta época de pandemia, o la sensación de respirar mucho así como agitadamente, que se llama hiperventilación. Y también son muy comunes, y esto se ve mucho más, de hecho hay todo un capítulo que le llaman como la gastropsiquiatría, que todo el sistema digestivo dicen que es como el segundo cerebro, porque, por ejemplo, la sensación como de náuseas o como malestar difuso que se le llama dispepsia, o incluso hasta diarrea, constipación, muchas veces están relacionados con estados de ansiedad.
Y yo me he encontrado con muchos gastroenterólogos que terminan dando medicaciones psicotrópicas para tratar los síntomas gastrointestinales. Bueno, esto, algunas dificultades sexuales y alguna sensación como de querer hacer pis constantemente. No hay que tomarlo al pie de la ley, a rajatabla esto, ¿no? Ningún síntoma por sí solo hace algún diagnóstico, sino es que es dentro de un conjunto y dentro de una situación de una persona. También puede pasar la cuestión como de los temblores o algunas sacudidas musculares. Síntomas hay un montón. Y después está la otra parte, esta es la parte como más del cuerpo, de la somatización. Y después está toda la parte más psíquica, que podríamos decir que incluye como algunas reacciones de sobresalto, esta como baja tolerancia al polen. Esas personas que tienen como el vaso, ¿viste?, lleno y cae una gotita y enseguida se altera. O impaciencia, la sensación de agobio, o que es como la sensación también de preocupación, ¿no?, que está. Esa es a veces cuando dicen la sensación de ansiedad. Cuando alguien está ansioso no es que está solamente acelerado, tiene como esta sensación de agobio, de preocupación, como de una reacción ante una incertidumbre constante. La dificultad de la concentración y fallas en la memoria, esto se ve bastante y se escucha bastante. Incluso la dificultad de la concentración tiene algo que ver con el estilo de sociedad actual que vivimos, donde hay mucho estímulo constante, estamos todo el día con el celular o con las pantallas, entonces como que hay una falta de concentración per se, pero a su vez en los estados de ansiedad es peor. Bueno, la situación de evitar, que lo habíamos visto, la sensación de tener el miedo a perder el control o sensación de muerte inminente. Esto es bastante claro en una de las presentaciones clínicas que ahora les voy a contar. Alteraciones en el sueño, dificultad para dormirse, pensadillas, después alguna idea de obsesiones, que también la vamos a ver, y sobre todo esto, el miedo a volverse loco. Las personas con ansiedad, muchas veces, esto es lo que viene con la sensación de miedo a morirse, a volverse loco, que justamente lo que delata más que la locura en sí, sino es como la sensación del temor a este peligro inminente, ¿no?, que es un estado de ansiedad. Después hay otros síntomas que pueden ser un poco más extraños, que le llaman despersonalización, que es sentirse como una sensación de extrañeza, o desrealización, que es sentirse como que uno ve el mundo desde lejos. Esto, a grandes rasgos, son todos los síntomas de ansiedad. No se los digo justamente para preocuparlos, sino para que veamos un panorama de por dónde viene cuando esto se vuelve problemático de alguna forma, ¿no? Capaz que conocen gente o a alguien le ha pasado de que tenga alguno de estos problemas. Ahora bien, y esto yo se los contaba cuando se los cuento a los médicos de otras especialidades, entonces les digo, bueno, fíjense igual que hay muchas cosas que pueden, o problemas físicos, clínicos, que pueden traer síntomas de ansiedad per se, porque también cuando uno tiene una enfermedad el cuerpo cambia y se vuelve extraño y es un peligro la enfermedad en sí. Así que fíjense, si nunca les ha pasado nada a alguien o a una situación que no lo conoce y de pronto empieza súbitamente con estos síntomas de ansiedad, ojo, hay que hacer algún chequeo y ver si no habría otra cosa. Y también muchas veces hay distintos tipos de sustancias que pueden generar estados ansiosos, ¿no? Desde la cafeína, que si alguien toma 10, 15 cafés en el día va a quedar en un estado así de ansiedad que decimos, hasta algunos tratamientos como los corticoides que se pueden dar, y distintos tipos de sustancias psicoactivas, y también incluso la falta de eso, característico de la situación de la gente que consume mucho alcohol y al retirarlo genera como estados de abstinencia que pueden dar así estos estados de ansiedad. Bien, bueno, ¿y qué más? A grandes rasgos también le quería contar cómo se pueden presentar, cuáles son los cuadros clínicos que decimos, sin que todos nos volvamos psiquiatras y lo veamos, pero a grandes rasgos podemos decir que es bastante escuchado, ¿no? Y tiene bastante popularidad lo del ataque de pánico. ¿Quién no ha escuchado a alguien o tiene un ataque de pánico? Y esto es, yo lo explico así, ¿no? Es como cuando todos estos síntomas que veíamos de ansiedad es como que se meten dentro de un embudo y una persona vive un momento que por lo general tiende a durar
10 a 15 minutos, donde todos estos síntomas se presentan muchos todos juntos. Acá se los pongo para que los vean, pero fundamentalmente el centro de todo esto es como la sensación de miedo aguda. Ahora, cuando decimos que alguien tiene un problema, un trastorno de pánico, cuando estos ataques de pánico se le empiezan a dar en un montón de situaciones. Lo más común es que se den en el transporte público o en la calle, y por lo general, y esto es bueno saberlo, la máxima intensidad son los primeros 10 minutos y después tiende a bajar solo. Con ayuda de medicación, en su momento baja más rápido, de alguna forma pasan estos síntomas. Pero si una vez uno se encuentra con una persona... O sea, vos tenías un montón de yeguas buenas, idénticas a la Messi, ¿sí? La partitura con él que seguía jugando. Perdón, Celina, por favor, la persona que tiene... Sergio Muchnik, por favor, ahí está, gracias. Sí, a ver, ¿quién está? Perdón. Disculpen, gracias. Bueno, entonces, estos son los famosos ataques de pánico. Y es bueno saber también cuando uno se puede encontrar con alguien así, identificar estos síntomas, ¿no? De pronto alguien viene y dice, no tengo taquicardia, no siento que me voy a morir, y me falta el aire, y me transpiran las manos, y tiemblo, y bueno, ahí poder identificar esa sensación de ataque de pánico, que muchas veces muchas personas van a la guardia y dicen, tengo un infarto, me voy a morir, Lo estudian, lo ven, y en realidad lo que tiene es un ataque de pánico. Y ese ataque de pánico va a bajar solo. Ahora, esto que decía, si esta persona tiene todos los días, le pasa 2 o 3 veces, cuando en una situación, no sé, tomarse el colectivo le pasa, ella se vuelve como un trastorno que decimos los psiquiatras. Después hay otra forma de presentación que se conoce como la ansiedad generalizada, que es como una sensación más constante todo el tiempo, que es un estilo de persona que también todos conocemos de alguna forma, que esa persona hiper preocupada, que no se va a comprar pan a la esquina y tenés cuidado porque te va a pasar algo, y como que vive en un estado de alerta constante y se asocia mucho a un estado de tensión muscular, de contractura, con algunos síntomas que también a veces la ansiedad puede llevar a la depresión con el correr del tiempo. Hay otro cuadro clínico también que es lo que se conoce como las fobias, que se vuelve hacia un objeto, se llama como fobia simple cuando es hacia un objeto, que se vuelve un miedo irracional y excesivo a ese objeto, que por lo general lo que se hace es esto que hablamos al principio de la evitación. Bueno, si no me subo a un avión, nunca voy a tener el problema que pienso que va a pasar en el avión, ¿no? O a un insecto, una araña. Esto se llama fobia simple cuando es hacia un objeto. Y el hecho de confrontarse con ese objeto genera como una suma de ansiedad súbita. Después hay personas que tienen como bastante la fobia más en el vínculo social, y esto se le llama fobia social, que son personas que por lo general son como muy tímidas y que al ir familiarizándose van perdiendo los síntomas de miedo, o también a veces se ven las personas al hablar en público, etc. Bien, después hay un subtipo que no voy a vender esto, pero se llama el trastorno de estrés postraumático. Cuando alguien ha vivido un hecho traumático, le quedan como repetición recuerdos que se llaman recuerdos ansiosos y reexperimentación. Y después las personas que tienen TOC, que tienen obsesiones y compulsiones, en el medio entre las obsesiones y las compulsiones se desarrolla también mucha ansiedad. Bien. Y lo último que les digo, hay ciertas personas que, de hecho que hablamos esto de decir, bueno, si yo no salgo, no me enfrento al peligro, entonces no tengo ansiedad, puede generar cuadros que se llaman agorafobia, ¿no? Que viene eso del temor al ágora, a la situación pública. Y son personas que se van quedando encerradas en su casa. Con eso les van disminuyendo la ansiedad, pero les afecta la vida cotidiana. Así que bueno, un poco, vamos a dejar esto, un poco, y así sucintamente, este es el panorama que yo les quería traer de la ansiedad. Seguramente hay situaciones, todos hemos conocido, conocemos gente que les haya sucedido parte de estos problemas. Yo quiero decir que lamentablemente son bastante comunes. Dentro de la lista de la OMS, de las enfermedades crónicas, que muchas veces generan discapacidad, la ansiedad es una...
Nicolás, estás muteado y no te escuchamos. Ahora sí. Desde el principio no, ahora. No, en este momento sí, te iba a avisar. Bueno, un poco este era lo que les quería comentar y ver que, bueno, también escucharlos a ustedes y poder Muchísimas gracias. La idea es que primero hablen los tres invitados y luego abrimos las preguntas en general. Como estamos en el límite la primera sesión de 40 minutos para escuchar a Susana completa, vamos a cerrar aquí con el mismo link, volvemos a entrar inmediatamente y escuchamos entonces a Susana. Les pido por favor, si no quiero hacerlo yo, porque puede alguno querer hablar, pero les pido por favor que se silencien. Gracias y volvemos a entrar inmediatamente con el mismo link. Adelante, Sandra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Qué bien estar con ustedes. Se me escucha bien, Celina, ¿no? ¿Se escucha bien? Perfecto. Se escucha perfectamente, bien. Sí. Bien. Bueno, yo voy a abordar este tema, el tema de lo difícil que está siendo vivir y convivir para todos nosotros, ¿no? En esta etapa tan prolongada de los efectos de la pandemia, ¿no? Bien, y para no, digamos, insistir de alguna forma, ¿no? Con las distintas situaciones riesgosas que estamos atravesando, mi idea, bueno, fue abordar desde un enfoque integrativo, ¿sí? Esta problemática mundial, ¿no es cierto? Por eso, en este caso, bueno, he optado por poner en primer plano el abordaje humanista, espiritual, al mismo tiempo que la perspectiva psicosocial y cognitivo-comportamental. Bueno, y aquí me encuentro entonces con lo que ha planteado, ¿sí? Viktor Frankl. Él dice claramente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se nos pone frente a, en este caso concretamente, emociones negativas, ¿sí? Como el colega, el compañero que estaba conversando hace un momento, habló, bueno, de la ansiedad en este caso, ¿no? Y de todos sus efectos. En realidad, bueno, las, digamos, emociones negativas serían principalmente la ira, la tristeza, ¿sí? Y sentimientos o sensaciones, más que emociones, ¿sí? De agobio, de desazón, de desconcierto, ¿no? Y bien, de ese desasosiego, esa inquietud interna que, sin hablar de niveles patológicos, es moneda corriente para todos nosotros, ¿no? En los diferentes momentos del día, en los distintos días que estamos, bueno, viviendo y compartiendo, ¿no? Bueno, en este caso, para el manejo, sí, concretamente, para el control, puntualmente para el autocontrol de estas emociones negativas, ¿por qué no? ¿Sí? Este decaimiento psicofísico que muchas veces lo confundimos con depresión y no llega a ser depresión, ¿sí? Porque ya, bueno, la depresión es un trastorno afectivo, como bien lo indica la denominación trastorno, digamos, ya estamos entrando a un nivel de la patología. Bueno, en este caso, estos estados que se hacen prolongados, ¿sí? De incomodidad, ¿sí? De esta inquietud interna, justamente viendo desde Viktor Frankl, podemos recurrir a esta capacidad que tenemos, la capacidad, según él, de autotrascendencia, ¿sí? La capacidad de superarnos a nosotros mismos, la capacidad del ser humano de superarse a sí mismo. Bien, ¿mediante qué fenómeno, mediante qué mecanismo, ¿no? Sería posible, porque
reitero, ¿no? Este tema a mí me ha interesado desde el primer momento de encararlo desde las posibilidades, no desde los obstáculos, sino desde las posibilidades, ¿no es cierto?, que podamos tener. Bueno, uno de estos mecanismos, si no el fundamental para Viktor Frankl, por supuesto, aplicado en el plano psicoterapéutico, ¿sí?, es el autodesprendimiento, así lo denomina. Perdón, el autodesprendimiento, ¿no? ¿Y autodesprendimiento de qué? Bueno, del efecto nocivo de estas sensaciones y emociones comentadas hace un ratito. Y, bien, había comentado al inicio que se trataba de un enfoque integrativo, es decir, ¿qué recursos cognitivo-comportamentales tenemos para posibilitar esta mejoría, este autocontrol, ¿sí? Bien, en primer lugar, ya estamos haciendo sintonía nuevamente con este plano humanista espiritual de Viktor Frankl, sería el cambio, la voluntad de cambio, ¿sí? Poner en marcha la voluntad de cambio. Y al hablar de voluntad, estamos hablando ya de la dimensión cognitiva, ¿sí? Acá tenemos en juego la atención y la voluntad. Bien, ¿qué pasa? Este autodesprendimiento, ¿sí?, sería posible puntualmente. Se proponen o propongo, ¿sí?, dos modalidades de recursos, ¿sí? Dos formas. A ver, yo tengo un poquito... ¿Se mezclan unos sonidos, puede ser? Sí, pero yo tengo a todos, sí, pero yo tengo a todos muteados. No sé de dónde aparece este sonido. A los que veo están todos muteados. Bueno, parece ser una interferencia. Una interferencia, sí, sí. A ver, la persona que entró recién, por favor. Ahí pasó. Ahí creo que ya no se escucha, ¿no? Ya no se escucha, gracias. La persona que entró recién, gracias. Ah, bien, bien, bien. Bueno, les decía, ¿no? Este autodesprendimiento, ¿sí?, de los efectos, del impacto de los efectos, por supuesto, nocivos, de este tipo de sensaciones y emociones, ¿sí? Sería posible recurrir a dos prácticas. Por supuesto, ¿sí?, en la dimensión de la convivencia, ¿sí?, en nuestras prácticas cotidianas, ¿sí?, nuestros hábitos, nuestras costumbres de vida, ¿sí?, dos modalidades. Una de ellas sería la acción, ¿sí?, y acá entramos con la dimensión comportamental, cognitivo-comportamental, la acción de planificar, la planificación, ¿sí? Esto es, digamos, trazar objetivos, trazar pequeños objetivos, ¿sí? Apuntar al futuro inmediato, si no podríamos decir al presente, que en realidad no existe, ¿no? Bueno, al futuro inmediato, a las horas próximas, a los momentos próximos, al día de mañana, ¿sí? Focalizar en este futuro inmediato, ¿sí?, los pequeños objetivos, ¿sí?, que pongamos, ¿sí?, en marcha para otorgarle justamente un sentido concreto, un sentido que nos aporte un bienestar, una mejoría y aleje, de eso se trata el autodesprendimiento, y aleje, ¿sí?, el foco, ¿sí?, de estas cuestiones e informaciones que están asociadas con el dolor, con lo trágico, con el confinamiento, con el aislamiento social, con la interrupción de nuestras actividades como lo han sido siempre, ¿no?, y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos uno de los recursos, es el planificar. Estamos hablando aquí entonces de la voluntad. El cambio actitudinal, Bien, y en un segundo lugar, digamos, ¿sí?, tenemos como recurso la práctica del sentido del humor, la práctica del humor, ¿sí? Es decir,
esta transformación de esto incómodo, ¿sí? Apesadumbrado, nocivo, reiterativo, ¿no? Porque estamos en esta reiteración de esta modalidad de vida, ¿sí? Bien, digamos, otorgarle un sentido diferente, un sentido, por supuesto, positivo, ¿sí? Que es lo que Viktor Frankl denominaría la intencionalidad paradójica. Es decir, nuestra intencionalidad puesta en actos, ¿sí? De esta cara paradójica, es decir, contradictoria, ¿no? Ese giro que mediante nuestro cambio actitudinal le damos, ¿sí? Ese giro en el valor desde lo negativo hacia lo positivo, ¿sí? Y fíjense que a veces hasta involuntariamente, ¿no? Podríamos poner en juego esto del humor, en la comunicación, en la convivencia, en el pensamiento, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de lo cognitivo-comportamental. Y por supuesto sabemos que estos dos recursos, la planificación y la práctica del sentido del humor, es viable y es posible en todas las etapas de la vida, en todos los momentos, ¿sí?, vitales. Estamos hablando de la niñez, la adolescencia, la adultez joven, la adultez madura y la adultez mayor. Cada uno con distintos códigos, ¿sí? Pero en la convivencia podemos hablar del aspecto lúdico, ¿sí? Del juego en la niñez. Acá tendríamos este cambio actitudinal, ¿sí? Esta intencionalidad paradójica, ¿sí? Que para los niños es muy, entre comillas, denso, ¿sí? Este panorama de este conjunto de hábitos impuestos, realmente no elegidos, sino impuestos desde la dimensión social. Bien, en la adolescencia, el hobby, la preferencia, ¿sí? Esto de otorgarle, insisto, otorgarle sentido constructivo, ¿sí? Aquello que apunta al sentido de la mejoría, aunque por pequeño que parezca y por detallista, ¿no?, que parezca, sí tiene una trascendencia irreemplazable, ¿no?, con el paso de los momentos, en que en cada uno de estos momentos, insisto, lo inmediato, ¿sí?, podamos reconstruir una realidad diferente a la que nos agobia. Bien, tenemos entonces en la planificación, en el trazado de objetivos y en la práctica del sentido del humor, también nos reencontramos con prácticas que muchos de nosotros ya estaremos llevando a cabo, ¿sí? El contacto con mascotas, ¿sí? La ejercitación física, cada uno en las medidas en que pueda realizarlo, ¿sí? Pero bueno, insisto en algo, ¿no? Porque acá es una palabra que casi no es nombrada y para mí es fundamental, el tiempo, ¿no? Ese es el tiempo el que genera el desmanejo, la sensación del desmanejo, la sensación del agobio, ¿no? Y la ansiedad y los sentimientos de tristeza en juego, ¿no es cierto? Bueno, a ver cómo podemos entonces desde la intencionalidad paradójica y el autodesprendimiento otorgarle otro valor al tiempo que realmente nos ha consumido y bueno, y nos consume, es decir, en contra de nuestra voluntad, por supuesto, ¿no? Porque es algo que nos trasciende, lamentablemente. Yo, digamos, aporto desde el sentido de realidad esto, ¿no? Pero, por supuesto, con una mirada constructiva, ¿no? Y bueno, de esto se trata, ¿sí? Cuesta, no es, no tiene una modalidad de automatismo, ni mucho menos, es, como Viktor Frankl lo propone, digamos, ¿no? Acá juega la intencionalidad y la voluntad de la persona, ¿no? Ya consciente,
¿sí? Acerca de qué se trata, ¿no? De en qué consiste este conjunto de sentimientos y emociones y estados de los cuales uno es consciente que quiere desprenderse, porque porque tiene claridad, ¿sí? Acerca de que no es lo que tiene que ver con nuestra salud mental y física, ¿no? Esta discriminación es importantísima, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo estos recursos. Bien, bueno, este ha sido mi planteo. Muchas gracias. Buenas tardes. Inicio la charla contando una pequeña viñeta de 2 sesiones que seleccioné para esta ocasión. La paciente tiene 45 años con un hijo joven de edad universitaria y estamos trabajando su separación matrimonial. Ante un comentario que realizó le dije: te sugiero que veas tal película, me comentes qué te impactó y por qué pensé en ella para vos. En mi cabeza yo tenía la escena que correspondía exactamente a su comentario y me cerraba perfecto para trabajarlo, si se daba la posibilidad de hacerlo en la sesión siguiente. A la hora estipulada nos encontramos en el Zoom. Estaba ella sumamente entusiasmada por analizar la película y sin mediar palabra comenzó a hablar acerca de lo que le sucedía al protagonista y lo relacionó consigo misma. Fue una sesión sumamente rica. Lo esencial y que da pie a esta primera parte de la charla es que lo seleccionado que le impactó a ella no fue lo que yo había seleccionado. Su trabajo fue elaborativo y le dio luz a varios hechos del pasado. La significación de las escenas no fue exactamente la mía. Hay procesos humanos, como así también históricos, que son generales para toda la humanidad. Ejemplos de lo individual: etapas del crecimiento, constitución corporal y psíquica, la sexualidad, enfermedades, nacimiento, muerte. Ejemplos de lo colectivo: guerras, atentados, pandemias. Que todo esto pase de ningún modo admite la mínima posibilidad que la reacción de cada quien sea la misma para todos. Lo que caracteriza a la psicología es que focaliza y analiza únicamente a cada persona en su singularidad. Cada quien tiene un modo de ser diferente a otro cada quien. No obstante, hay un aspecto que nos unifica y es la necesidad de la interacción social. Es importante para muchas personas pertenecer a una comunidad de cualquier tipo. Perdón que estoy leyendo, pero no me quiero perder nada. Porque como dice el psicoanalista ruso Boris Cyrulnik en su libro de Cuerpo y Alma, cuando el yo es frágil, el nosotros sirve de prótesis. El resto de los seres vivos tienen interacción relacionada con la cooperación, hacer algo juntos, pero no con las emociones. Ejemplo, las hormigas o las abejas o cualquier ser vivo animal que se movilice en grupo. Es decir, entre ellos hay intercambio cooperativo, pero sin interacción social. Las defensas, la historia familiar e individual, las experiencias, el carácter, la personalidad de base, las falencias, la tolerancia a la frustración, la tolerancia al dolor y sufrimiento físico y psíquico, la resiliencia, el potencial, son los elementos que nos diferencian entre uno y otro, y por tal motivo actuamos, sentimos y reflexionamos distinto ante el mismo acontecimiento. Hoy estoy frente a un público que son ustedes, que en su ser diferente escuchará, entenderá y elegirá según su modo de ser y de pensar. Jacques Lacan, psicoanalista francés ya fallecido, dijo: yo sé lo que le dije al paciente, pero no sé qué entendió el paciente de lo que yo le dije. Traeré el ejemplo del COVID-19, el virus que produjo la actual pandemia y por lo cual estamos hoy acá en este encuentro. Existen acciones nuevas que debimos realizar obligados desde el exterior. Por ejemplo, encierro, aislamiento, alejamiento de familiares, amigos y actividades cotidianas como ser
encuentros de estudio y de recreación, cuidado de nietos, festejos de cumpleaños, ir al templo, al cine, al teatro. De estas acciones generadas por el afuera, se generan acciones internas dentro nuestro. Asombro, miedos, tristeza, enojo, ansiedad, frustración, impotencia, que llevan a realizar acciones que dependerán de, 1, mi estructura psíquica, la fortaleza de mi yo. 2, lo circunstancial, por ejemplo, el momento en que me encontraba cuando sucedió el hecho, comprando un departamento, separándome de mi pareja, programando un viaje, un casamiento, una mudanza, bonanza o depresión económica, un nuevo trabajo por iniciar. Por último, si era esperable o fue disruptivo, o sea, totalmente sorpresivo, como ejemplo un terremoto o una bomba. Y bueno, voy a agregar lo que pasó hoy en Miami también, ¿no? Ya que estoy en el edificio con tanta gente fallecida. Esto último, al ser un hecho inédito, sorpresivo, puede ser traumático, a veces difícil de superar para algunas personas más vulnerables, y hay otras que salen adelante más rápido por su capacidad resiliente, o sea, de flexibilidad y por tener herramientas adecuadas para enfrentar la crisis. Todo dependerá, como lo he dicho antes, de cada quien. Y parece que en esto comparto con mi colega, el mismo autor, otro texto. Viktor Frankl, psiquiatra, escritor y sobreviviente de la Shoah, ha dicho, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Todos tenemos un carácter, una personalidad que es muy difícil de cambiar de fondo. Sí podemos mejorarla, adaptarla, flexibilizarla, trabajarla, descartar herramientas que en algún momento de la vida nos sirvieron, pero ahora no, y hay que intentar buscar nuevas. O sea que esta es nuestra responsabilidad en la vida, mejorar como personas. Tuve una paciente hace muchos años, abogada, a quien le pregunté una vez, Lidia, ¿lo firmado puede ser revocado? A lo cual me contestó positivamente. Esta metáfora muestra la posibilidad de cambio de la persona, es decir, la posibilidad de reciclarnos, porque si nos quedamos con la idea que soy así y no se puede cambiar, no se encontraría un sentido a la vida, sino naciendo, viviendo y muriendo siempre igual. Parte del título de la charla es ¿se puede hacer algo con lo sorpresivo? Las oportunidades generalmente no vienen a nosotros, somos nosotros quienes nos preparamos y vamos a buscarlas. Manuel Castells, sociólogo español, dijo que todas las guerras acaban, la cuestión es cómo, cuándo y con qué sufrimiento y sus consecuencias. Es difícil pensar en el día después, sumidos en la angustia y enmascarados. Y sin embargo sabemos que en algún momento habrá un brote de alegría, el placer del paseo, el juego, el abrazo. La vida ahora en suspenso retornará, esperemos que con una nueva filosofía y un nuevo sentimiento de solidaridad. Este periodo vivido nos tiene que preparar a lo que nunca pensamos. Sabíamos de la existencia de las enfermedades y de la muerte, pero a no tener un piso estable y depender de lo insustancial, no estábamos preparados. Alejandro Tantanian, exdirector del Teatro Cervantes, escribió, este aislamiento se propone como necesario el bien común y también es una manera de huir hacia uno mismo. Aquí está el secreto de cómo salir, por lo menos para mí. Espero que les sirva. Desde hace unas semanas me da vuelta un pensamiento de asociación entre la religión y el psicoanálisis. En el judaísmo hay 3 conceptos unidos por un significado en común y tiene que ver con el reposo, con la pausa. El Shabbat es el 7º día de la semana, designado para alejarnos de lo material y conectarnos con lo espiritual. La Shemitah es una mitzvah, un precepto por el cual cada 7 años se deja descansar a la tierra de la mano del hombre
no se la siembra ni se la cosecha. Lo mismo sucede con el Yovel, también relacionado con el reposo de la tierra, entre otras cuestiones, cada 50 años, o sea, 7 periodos de 7 años. Según Sigmund Freud, el sujeto por naturaleza no es bondadoso, ni solidario, ni pacífico, sino que tiene tendencias agresivas marcadas. La cultura es la que transforma y controla esas tendencias. Los padres, la escuela, la religión son parte de la cultura y son aquellos que hacen todo el esfuerzo para que las personas sean civilizadas y cumplan con la mayor cantidad de normas y leyes de convivencia en una sociedad. Dios creó en la primera semana la vida humana, animal y vegetal. Y hete aquí que a pesar de los esfuerzos por culturizar a los humanos, estos destruyen y maltratan a sus semejantes y al resto del mundo. Mi hipótesis es que a la tierra no le alcanzó con la Shemitá y el Yovel y necesitó protegerse del reino humano para seguir subsistiendo. Posiblemente los animales y la vegetación agradezcan esta pausa de hoy para que, como escribió Elsa Bornemann, escritora para niños, los animales nos metan en sus jaulas y encuentren su libertad lejos nuestro. Aprovechemos esta soledad para estar con nosotros mismos, conocernos, bucear en qué nos gustaría cambiar, en qué no cambiaríamos nunca, y como sugerencia mía, dibujar en una hoja blanca cómo nos gustaría que fuese lo que va a venir y con qué potencial lo vamos a encarar. Ya voy terminando. Nuevamente retoma Boris Cyrulnik y su libro El amor que nos cura. El amor de entre todas las experiencias afectivas es fundacional para reconstruirnos. No solo habla del amor de pareja, sino del amor filial a nietos, a amigos. Dice que todo progreso exige pagar un precio y es el del sufrimiento, el dolor. No existe vida sin dolor, para luego darle paso a lo nuevo o renovado. Cyrulnik en este libro incluyó una fábula. En realidad no sé por qué le dijo fábula, porque no hay animales. Para ilustrar hasta qué punto habitamos este nuevo mundo, eso he solido atribuir a Charles Péguy, que es un filósofo, escritor moderno francés, la siguiente fábula. Yendo en dirección a Chartres, Péguy ve en un costado de la carretera a un hombre que parte piedras golpeándolas con un mazo. Su rostro expresa desdicha y sus gestos rabia. Péguy se detiene y pregunta: «Señor, ¿qué hace?» «Ya lo ve usted», le responde el hombre. «No he encontrado más que este oficio estúpido y doloroso». Un poco más adelante, Péguy ve a otro hombre que también se dedica a partir piedras, pero su rostro está sereno y sus gestos son armoniosos. «¿Qué hace usted, señor?», le pregunta Péguy. «Pues ya ve, me gano la vida gracias a este cansado oficio, pero cuento con la ventaja de estar al aire libre», le responde el hombre. Algo más lejos, un tercer picapedrero aparece radiante de felicidad. Sonríe al demoler la masa pétrea y mira placenteramente las lascas de piedra. «¿Qué hace usted?», le interroga Péguy. «Yo», responde el hombre, «construyo una catedral». Perdón, Los estamos prácticamente en el borde. Y ya estoy en el final, Bueno, si se corta, volvemos a entrar. Bueno, los picapedreros, ¿por qué algunos tienen una catedral en la cabeza mientras otros no ven más que piedras? Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. La meta es la que direcciona nuestro estar en este mundo y el significado con el cual coloreamos los hechos. Tener proyectos no significa concretarlos todos, sino intentarlo y lograr alguno. Este tiempo nos tiene que servir para pasar por un colador todo lo que creíamos hasta ahora importante y necesario, pero pudimos vivir sin ellos y tranquilos. Quedan fuera de discusión lo laboral y familiar, el sustento y los afectos. Pensemos cada uno qué ganó, qué aprovechó y qué lo hizo crecer en el encuentro consigo mismo. La pandemia generó una situación de estrés crónico
que aumenta la ansiedad y nos hace que la rutina normal se sienta como más rutina porque nos quita las pequeñas cosas que nos daban placer, los pequeños recreos que son tan importantes. Todos declaman que las crisis son una oportunidad para cambiar, pero yo sostengo que depende del aprovechamiento que le demos, pueden servir para nada o mejorar nuestra vida. Finalicé, por suerte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Vamos a cortar aquí, volvemos a entrar con el mismo link para las preguntas a los 3 expositores. Inmediatamente con el mismo link. Para la tercera parte, preguntas, comentarios, etcétera. Gracias. Bueno, les di el ingreso a todos los que estaban esperando y voy dándoles a los que van entrando. Los que están presentes, si quieren hacer alguna pregunta de viva voz, se conectan el audio y hacen alguna pregunta a cualquiera de los 3 participantes. Lo mismo entre los mismos invitados, si quieren hacerse preguntas personales, ¿no? Entre ellos. Así que, bueno, está abierta esta posibilidad. Quiero simplemente comentar que me encantó la referencia a Viktor Frankl, un autor a mí me gustó mucho, muy querido también de otra gente que conozco y me parece que es un pensamiento a recuperar, ¿no? Así que me gustó, me resultó particularmente interesante esta relectura de Viktor Frankl, a quien nosotros habíamos estudiado como filósofo, ¿no? Bueno, está abierto entonces la parte de preguntas. Yo te quería hacer una pregunta a vos, Nicolás. Vos hablaste de ansiedad y hablaste de miedo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos con esto del miedo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque vos hablaste que la ansiedad puede ser normal o no. Pero del miedo no hablaste. ¿Qué pasa? ¿Tenemos un miedo que es racional, un miedo que no lo es? Y bueno, la verdad que escuchando también lo que contaban las compañeras, hay una cosa también muy situacional, ¿no? De poder, en medio, se arma a veces cierta vorágine cotidiana, ¿no? Que la vida viene tranquila, pero de pronto el miedo aparece y se instala. Y creo que hay un primer punto también que es poder identificarlo. Si uno lo identifica es como que toma la totalidad de su ser. Pero el identificarlo es un gran primer paso. Y esto de buscar un poco, que hablaba la compañera también de las pasiones tristes, ¿no? De poder buscarle una vuelta. El recurso del humor es fantástico, poder a veces como separarse un poco de eso, ¿no? Que hablaba también cognitivamente. Pero, a ver, por un lado identificarlo, por otro lado dejarlo ser en la medida en que está dentro de su marco, y si eso se vuelve excesivo, buscar algunos otros recursos, ¿no? Cambiar de situación, buscar cuáles son los desencadenantes también, porque a veces se puede armar algo que se le conoce como miedo al miedo, que ya uno está como atemorizado desde antemano, y capaz esas cuestiones se pueden ir desarmando en cada circunstancia particular. Así que receta mágica no, pero sí me parece que identificarlo y poder tomar distancia es un primer paso. La insistencia, buenas tardes. Yo lo estuve llamando, hablé con usted a la mañana y le pasé... A ver, Celina, tenés que silenciar a todos y que cada uno se abra. Por favor, apaguen cuando terminen de hablar. Si podían hacerlo, silencialos vos. O esperarlo a ustedes. Bueno, si por favor me puede decir, yo lo espero unos días, pero quiero saber. Bueno, yo quería hacerte una pregunta a vos, Sandra. Vos hablaste de estados negativos y de la depresión. Y como yo lo que entendí es como que fuera una sola línea, que uno va de un estado, digamos, negativo a la depresión. ¿Dónde está el quiebre entre una cosa y la otra?
quería saber si podían hacerlo, y para saber si tengo que buscar algún otro o esperarlo a ustedes. Bueno, si por favor me pueden... Silenciada Sandra. Hay una interferencia. Bueno, muchas gracias. Estoy silenciando a todos. Sí. Ahí está. Está más tranquilo el sonido ahí, bien. Sí, gracias. ¿La pregunta? Sí, a ver, si me la podés repetir, Graciela, por favor. Vos hablaste de estados negativos y hablaste de depresión, como que una cosa podría estar ligada o está ligada a la otra. ¿Dónde está el quiebre entre uno y otro, entre el estado negativo y la depresión? Porque uno dice, estoy depresiva. No estás depresiva, estás triste o sea, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, no se trata de una diferencia entre blanco y negro, sino como decía el compañero hace unos momentos atrás, hay matices, hay grises, ¿no? La diferencia central creo que es justamente el estar triste, ¿sí? Es un decaimiento anímico que no compromete, ¿sí? La conciencia de sentido de vida que tenemos. En cambio, en la depresión ya, digamos, comprende todo un conjunto de síntomas y de tipos de pensamiento que anulan, digamos así, la posibilidad de sentir que tiene un sentido nuestra vida, digamos. Ahí estaría el borde. Cuando yo hablaba de estados negativos o de sensaciones y sentimientos negativos, me refería, como lo mencioné en un primer momento, a este, digamos, a este lado, digamos así, de lo negativo que nos está pasando. No todavía, no me estaba refiriendo al plano patológico, ¿sí? Que es de mayor preocupación, sin duda, sino a estas sensaciones negativas de agobio, de desazón, de inquietud interna, que no llegaría a ser ni siquiera ansiedad tampoco, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aún teniendo estas sensaciones y estos sentimientos, no perdemos la brújula, digamos así, de lo racional. Digamos, racionalmente comprendemos que a pesar de todo, nuestra vida tiene un sentido. Lo que pasa es que nos cuesta ponerlo en conducta, ponerlo en actitud, en comportamiento. En cambio, en la depresión, el sentimiento del vacío es muy concreto, digamos. Hay una sensación de vacío interno, es decir, a veces la depresión ni siquiera nos permite replantearnos qué nos pasa, o poder pensar, o digamos, o ver una pequeña luz donde podamos pensar, bueno, sé que no estoy bien, sé que no me siento bien, pero voluntariamente, la voluntad, voluntariamente algo hay en mí que quiere cambiar, digamos, ¿no? La depresión, digamos, a este plano de la voluntad, digamos, lo anula. No sé si está clara la respuesta, Graciela. Perfecto, perfecto. Y tenía también yo quería comentar, hacer un pequeño comentario y la opinión, por un lado de Sandra y por otro de Susana. Sandra habló de la tristeza como una característica y Susana habló de lo imprevisto, ¿no? Como una especie de característica, diríamos así, en cierto modo negativa, frente a las situaciones que tenemos que vivir. Ahora, a mí me parece que en ciertas circunstancias de la vida no solo es normal estar triste, sino que también es positivo. Me acuerdo que Agustín decía, estando triste me alegro de mi pasada alegría y estando alegre me acuerdo de mi pasada tristeza. Es decir, esta alternancia de la alegría y la tristeza, mientras no sea patológica, claro, mientras no sea esa ansiedad o esas situaciones patológicas de que nos hablaba Nicolás, creo que
que son positivas, es parte de una alternancia normal, y lo mismo lo esperable y lo imprevisto, ¿no? Me parece que son en cierta manera negativas, pero también son positivas. Y eso es lo que yo quisiera rescatar, la parte que yo encuentro llorar, por ejemplo, cuando uno está en una situación triste, la muerte de un familiar, aunque fuera algo normal y esperado, todos tenemos que morir, y un familiar que ya ha vivido, no sé, tiene 90 años o 100 años ya ha vivido su vida y está enfermo, sin embargo lloramos, y eso parece que nos hace bien. Entonces, quiero decir, me parece que hay un aspecto positivo en ambas situaciones que conviene rescatar. Era el comentario que quería hacer. Yo quería preguntarle a Susana, vos hablaste sobre que la gente reacciona de diferentes maneras, pero hay gente que no reacciona, que se paraliza. Es una manera de reaccionar. Claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Viste? Porque cuando reaccionás tenés la posibilidad de algo, de contestar, de ayudar, pero cuando se paralizan es como nada. ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja? Si vamos al principio de la charla de Nicolás, él lo trajo como, digamos, en el ataque de pánico existe también, digamos, como posibilidad, está la huida, que es una acción, y está la no acción, que es la paralización y el quedarse ahí en el lugar. Y por eso es tan importante que yo lo puse, el entorno, el entorno social que no permita que la persona tenga que, si no tiene, si no puede, si no tiene las herramientas necesarias, que no lo deje solo en una situación de impotencia, porque cualquiera de las reacciones que surjan frente a una situación traumática o que se torna traumática, son posibles, como dijo Celina, es posible que uno llore. Ahora, no es lo mismo la muerte de una persona de 90 años que a alguien de repente venga, le toquen la puerta y le digan, te vengo a decir que alguien joven tuvo un accidente y no está más, por decir algo. Eso sorpresivo que uno no está preparado en el diario vivir, que no tiene incorporado como algo que puede pasar, si no tendríamos que vivir continuamente persiguiendo las desgracias, hace que algo sea dentro de la normalidad o dentro de lo patológico. Que alguien llore porque extraña a alguien es lógico, durante determinado tiempo, que es lo que, digamos, está estipulado tanto en la religión como en la psicología. Hay tiempos para todas las cosas que están dentro de la normalidad. Ahora, cuando algo ya tiene una conducta que resulta demasiado llamativa para el hecho en sí mismo, entonces ahí llama la atención y pasa a ser patológico. Y a lo mejor la paralización puede ser momentánea, porque te agarró algo que no tuviste otra posibilidad que eso, que tampoco está mal, mientras sea un tiempo determinado hasta que la psiquis, nuestro aparato psíquico, se recomponga, ¿sí? Y vuelva a su funcionamiento. Puede ser solo o puede ser pidiendo ayuda. Y si no sabe pedir ayuda, hay que ir, tocarle la puerta y decirle, hay que hacer algo con esto. No sé si te contesté. Perfecto. Miriam, ¿alguien pidió la palabra? ¿Puede ser que levanta la mano? Miriam, pero desmuteate. Miriam. Ya está. Bueno, me pareció sumamente ilustrativo e interesante la explicación científica de Nicolás. En relación a las posturas de Sandra y de Susana, hay un hálito de optimismo que realmente creo que es alentador, más que todo teniendo en cuenta que con objetivos se puede transcurrir este periodo. Lo que sí quisiera a ambas preguntarles, si a través de su trabajo, de su labor profesional, han podido detectar que no es la misma postura, o que es mucho más difícil la postura para personas de mayor edad,
en el cual yo me incluyo, donde de pronto este periodo tan largo pareciera que si bien se aprendieron una serie de estrategias, entre ellas, por ejemplo, usar el Zoom, yo aprendí a dar clases por el Zoom, charlas, etcétera, pero en algún momento pienso que también he perdido una parte importante de mi vida. Me gustaría saber si tanto Susana como Sandra pueden hacer algún análisis sobre esta situación etaria. Como vos quieras. Empezás, sí, Susana. Cualquiera Bueno, a ver, pido palabrita. Bueno, a ver, Miriam, sí, te escuchaba atentamente. Mira, una respuesta breve. Volviendo a lo que Frank plantea, lo tomo como presente, ¿no? Esto de la intencionalidad paradójica, es decir, dicho en nuestros términos cotidianos, mantener la visión del medio vaso lleno, ¿sí, Miriam? Vos decís la sensación de haber perdido, ¿no? De una pérdida. Bueno, esa es otra de las sensaciones negativas, ¿no? De las que estamos hablando. Cuando, digamos, esa sensación de desdibujamiento de nuestra realidad, ¿no? Se desdibuja incluso hasta nuestra intención, digamos, ¿no? Que ahí estaría el borde entre lo normal y lo patológico, es decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué pretendo de esto? ¿O qué puedo en esto? Bueno, creo que en definitiva es esto del aprendizaje que en un momento mencionaste, Miriam, también, bueno, es relativo, digamos, ¿no? Yo creo que esta situación, ¿no? Tan prolongada de pandemia y de todo lo que esto significa, para alejarnos un poco de la denominación, ¿no? Pandemia, bueno, nos ha enseñado, entre otras cosas, a tener un criterio de aceptación también, digamos, ¿no? O a reforzarlo en todo caso. No de negación, de aceptación. En todo caso, bueno, transformar desde esta intencionalidad paradójica esa sensación de pérdida, ¿sí? En un sentimiento, digamos así, hablaban hace un minuto, ¿no? De esta autoconfianza. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, y de esta visión del medio vaso lleno, digamos, ¿no? Para lo cual hay que retroalimentar, por supuesto, volvemos a la actitud, bueno, permanentemente. Y creo también que acá evaluamos cada uno de nosotros el requerimiento de autoexigencia que cada uno de nosotros tiene, ¿no es cierto?, en su personalidad, en su modo de ser. Esto de la autoexigencia puesta en juego, me parece ese un punto importante también, ¿no? Tenemos que, desarrollar aún más este criterio de aceptación, digamos, bueno, hasta acá puedo, bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Hoy, no siempre, el futuro inmediato, ¿no? Hoy, mañana, bueno, podré hacer esto seguramente, ¿no? Y no extender la mirada hacia un futuro inmediato, porque bueno, ahí sí podríamos reencontrarnos, no solo vos, Miriam, sino cualquiera, ¿no? En cualquier momento de la vida, con esta sensación de lo infinito y de pérdida, ¿no? De tiempo perdido, ¿no es cierto? De cosa malograda, digamos, una cosa así. No sé si se comprende mi respuesta. Y yo te comprendo perfectamente. A mí no me ha pasado porque trato de estar ocupada todo el día, pero en alguna medida pienso de crearme tantos compromisos y tantas actividades no es una manera también de aceptar y ocultar la realidad. Bueno, ahí estaría el requerimiento de autoexigencia, ¿no? Habría un exceso ahí, ¿no es cierto?, dando vueltas, y había una falta del darte permiso a que en realidad tu tiempo sea libre, ¿no es cierto?
ahí donde esa libertad, ese tiempo libre, está en nuestras manos también desde el criterio que estamos tratando, está en nuestras manos otorgarle un sentido. El sentido de que el tiempo simplemente transcurra en nuestro hogar, ¿no es cierto? Con nuestras afinidades, ¿no? Con nuestro estilo de convivencia. Y esto me parece fundamental, ¿no? La hiperexigencia, habría que revisar eso también. Y a mí también lo que me parece que justamente la parte afectiva y la falta de convivencia, especialmente a quien vive solo, ha sido también uno de los factores que especialmente perjudican, porque evidentemente las videollamadas, las charlas, los Zoom no alcanzan muchas veces para el abrazo o el contacto físico con hijos y nietos. Pero bueno, esto es lo que hay, y también lo del vaso lleno yo me lo planteo permanentemente. Yo quería hacer una pregunta vinculando la pregunta de Miriam a Susana, que no contestó, pero sobre todo a Nicolás. A Nicolás en este sentido, en general, hablaste de la tercera edad, de las personas mayores, a las cuales de alguna manera parece que el encierro les hace les duele más o se sienten peor. Parece que también en el otro extremo eso sucede con los niños. Eso quería decir eso. Y eso, desde luego, me parece importante verlo, sería mi pregunta a Susana. Y a Nicolás, brevemente, mencionaste, Nicolás, que hablabas a los médicos de estos problemas, porque un médico, un clínico, un especialista, qué sé yo, en gastroenterología, se encuentra con un cuadro clínico al que tiene que tratar médicamente, pero que puede tener una relación psiquiátrica. Mi pregunta concreta es, ¿los médicos en este momento tienen alguna, por lo menos los médicos acá de la Ciudad de Buenos Aires o de algún hospital, el Ramos Mejía o el Clínicas o la facultad, tienen alguna estrategia conjunta para apoyarse en estos casos? O cada uno lo resuelve como puede. Bueno, esas son mis dos preguntas y creo que ya estamos casi en el tiempo final, así que más o menos estaríamos cerrando. Bueno, te contesto, Nicolás. Contesto a Celina y de paso a Miriam también. Yo tengo un arco iris de pacientes, desde un niño de 7 años hasta gente de tercera edad, como yo, un poco más. Y les voy a ser honesta, el tema de la pandemia no es el centro de la terapia. Traen temas de aislamiento, traen temas de falta de ver a los compañeritos, pero en realidad lo que traen es la problemática que tenían antes de que los agarrara el tema y que no estaba resuelto. Entonces puedo decir que de todos los pacientes que tengo tanta cantidad de reacciones como personas son. Y así fue la base de mi escrito. Y eso es lo interesante de esta profesión, lo rico de esta profesión, de poder ver a cada uno en su ser diferente. Y cómo cada uno puede, con la ayuda, en este caso mía, encontrar una manera de darle un color distinto, de buscar en la paleta de colores una gama diferente al blanco o al negro, y que cada uno le va ese color de un modo diferente. Por eso quisiera tranquilizarlos diciéndoles que todo va a estar bien para todos, pero en realidad cada uno va a tener, como yo lo veo, su propia reacción, aunque los terapeutas también. No estamos afuera de la situación
y ante cada momento que tenemos que iniciar una nueva sesión, decimos, estemos en las mejores condiciones para poder escuchar a esta persona que sufre y por eso está sentada acá conmigo, y pensemos juntos en las mejores maneras de poder salir del dolor, que es lo que realmente es lo que duele, el dolor por la pérdida, el dolor por lo que tuve y ya no tengo. Y por eso hablé de metas y por eso hablé de proyectos, no llenar el tiempo y llenar el espacio, sino ya que lo tengo medianamente libre, porque antes me llenaba y tenía tantas cosas, bueno, ¿quién soy? A ver, a lo mejor hay cosas que antes cuando era joven y era chica no tuve tiempo de hacer, y bueno, a lo mejor ahora se me da la posibilidad de esto. Está el 6 y está el 9, ¿sí? Está un picapedrero y está el otro picapedrero. Y cada uno estaba con la misma piedra y la miraba de una manera diferente. Esa es la propuesta, ¿sí? Y hay que acompañar a la persona con la que yo trabajo en su pensamiento y en sus características, y darse cuenta cuando algo sale de lo esperable, por no decir de la normalidad, de lo esperable para una situación difícil, y de última buscar ayuda como un psiquiatra, por ejemplo, que somos colegas en cuanto a lo que es salud mental, si es necesario la medicación, cuando ya la tristeza pasa a ser patológica como la depresión, en fin, uno no está solo, uno puede trabajar en red con todos los elementos que tiene la ciencia, ¿no?, a su disposición. Pero no creas que sos diferente a lo que le pasa a un pibe de 15, a un adolescente, que lo que más le interesa es sacar el registro para poder y sacar a la novia en el auto, y qué suerte. Quizá me preocupo por otro que está en otra temática más profunda, más negra. Gracias. Celina, te quiero contar con respecto a la pregunta que hiciste sobre los médicos. Yo coordino y doy cursos en una maestría de salud de la Universidad de Buenos Aires, que es interdisciplinaria. Estamos reformando desde fines del año pasado todos los programas de todas las 22 materias, precisamente por estas situaciones que se han planteado. Con lo cual, bueno, en su momento los maestrandos tendrán otras habilidades y otros conocimientos. Así que eso es muy importante. No creo que van a estar ajenos a la problemática. Es muy importante. Yo le preguntaba a Nicolás lo que se está haciendo ahora. No me refería a la universidad ni a los programas, sino a la práctica real médica, ¿no? En qué medida hay una especie de red para consultarse si hay problemas psicológicos más especiales o psiquiátricos más especiales en el caso de algunas enfermedades o de algunas somatizaciones. Esa era mi pregunta. Sí, y un poco también en consonancia de esto que dice Miriam, la facultad es el lugar donde salen los médicos, así que, o el posgrado, digamos, que la concepción, no sé si está cambiando, pero también depende mucho de la personalidad y de las circunstancias. A veces, no sé, el médico de la obra social tiene 5 minutos, entonces habla 2 cositas así, y hay otros médicos que te toman y que dan un espacio de escucha, que no necesariamente todas las cuestiones que charlamos o algunas complejidades de la vida merecen un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico per se. El espacio de escucha que pueden brindar los médicos es muy importante. Ahora, sí, en muchos casos, en los pacientes, por ejemplo, que están internados, se trabaja con lo que se llama la interconsulta, o en el tema también de la comunicación. Muchas de las cuestiones que surgen son de la relación médico-paciente. Y ahí sí la salud mental también tiene un espacio para intervenir, en esta cuestión del diálogo que se da, la información que se tiene. Muchos de los problemas son malentendidos que se dan. Digo, hay un espacio donde mejorar la comunicación tiene un efecto en sí terapéutico. Entonces, esto es un consejo medio para todos. Cada uno tiene
con su médico o médica de todas las dudas que tenga, preguntarle, porque a veces los pacientes o no preguntan, se van y eso genera un monto extra de angustia y ansiedad, porque ese cierto temor a lo desconocido. Y por último, esta idea que venimos charlando, que se puede generalizar también hacia lo que es la salud mental, que la salud mental en sí no es estar perfecto, no tener ningún problema y que todo reluzca, sino que la salud mental va por el lado también de la búsqueda de la adaptación activa, creativa, en ese buscar, en ese ir que decían, ahí está un poco el juego que se arma con la salud, ¿no? Que no esperemos estar en el estado ideal, ya que las circunstancias son estas de la pandemia, hay un desafío saludable en la creatividad y la adaptación, por más limitaciones que haya. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ya estamos al final de esta mesa que ha sido larga, y me parece a mí muy interesante para todos. Y le voy a dar entonces la palabra para el cierre a la rabina Graciela Grimberg. Como siempre, cierra nuestras actividades con una reflexión y una oración que todos podamos compartir. Gracias a todos los que han estado presentes, los que han dejado un mensaje que por razones de otras actividades se tenían que retirar, y a los que están ahora, a los que han preguntado y los que han participado, a los 3 invitados, muchísimas gracias. Los esperamos dentro de un tiempo, un mes y medio, convocar a otra mesa sobre estos temas que nos convocan. Bueno, doy entonces la palabra a Graciela para el final. Estás muteada. No se te escucha. Ahora sí, estaba muteada. Quiero yo también agradecer a cada uno de ustedes que estuvo, nos acompañó en esta charla, obviamente a los profesionales, que no dudo que nos han dado un montón de respuestas, pero que también nos han dejado un montón de preguntas nuevas para hacernos frente a esto. Así que simplemente voy a invocar a nuestro creador de todo el universo, para que nos dé la fuerza, que nos dé la paciencia, para que todos podamos salir adelante de esto, que hayamos aprendido algo, porque una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿realmente aprendimos algo? Y esto, Susana, vos lo dijiste, ¿aprendemos algo de todo esto? ¿Cómo salimos? Que ojalá realmente hayamos aprendido a valorar nuestro tiempo, a valorar un abrazo, a valorar a la familia, a valorar a los amigos, a valorar cada uno de estos instantes que Dios nos regala permanentemente. Quiera Dios también iluminar a cada uno de los médicos, a los enfermeros, a los acompañantes, de cada una de estas personas que están sufriendo y que necesitan que estemos a su lado, a veces simplemente con una palabra o simplemente con nuestra presencia. Quiera Dios que pronto este virus y esta pandemia desaparezca y que podamos volver, no a nuestras vidas, porque ya van a ser vidas diferentes, pero sino a la vida que elijamos hacer a partir de esto. Ojalá que Dios nos dé a todos y a cada uno y a toda la humanidad muchísima salud física y salud mental, para poder atravesar cada uno de los momentos que nos toque vivir. Y que podamos siempre tener la posibilidad de sonreír cada mañana y una razón para poder sonreír. Quiera Dios darnos lo mejor de Él y seguramente todo esto va a ser una realidad. Así que nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado.